loca, pero me cae. Ya estamos acá en la mesa de análisis adelantada, ya en el intermedio, ya estábamos empezando la discusión. Pues porque hay mucha información. Bere Rodríguez, como todos los lunes, muchas gracias, conductora, reportera de Capital 21. No, muchas gracias a toda la audiencia que nos ve y también a ti, Dani, y a todos los que están en la mesa. Carlos Mendoza, de Gracias, Canal 6 de Julio. Aquí presente. Arturo Cano, reportero, amigo, jefe de muchos de nosotros. Ya, aunque nos digas que eres más joven, en realidad es que ya jefe de algunas... No, al contrario, lo que estaba subrayando en relación a un amigo mutuo, fotógrafo, es que lo vi y pensé, mejor no pienso nada porque soy mayor que él. Ah, sí. Bueno, así nos pasa a todos, creo. Y Leti Calderón Chelius, de Instituto, profesora investigadora del Instituto Mora y además migrantóloga. Así es. Bueno, pues vamos a empezar con Donald Trump, que ayer se peleó ya con todo el mundo. Yo no sé ya con quién le falta pelearse, pero bueno, ayer le tocó al Papa León XIV, que ya estaba a punto de irse a una gira muy importante realmente para el Vaticano en África, y pues le tocó, que le dijo débil y mal político. Y no soy fan del Papa, como si fuera un asunto, digo, para la gente que profesa el catolicismo, pues no es cosa de ser fan, es cosa justamente, digo, de seguir el credo. Y vaya, yo hablaba antes de que empezáramos, porque ya se empezaban a calentar motores acá, que realmente estamos, o sea, lo que se esperaría más bien es una respuesta de la sociedad estadounidense, ya es de un nivel de ridículo, de locura, de tontería, de quítenle las llaves al abuelo, decía yo el otro día, porque de verdad, ¿qué hace Donald Trump en la madrugada? Además, ya como le aprendió a jugar a esto, burlándose de una institución, bueno, ¿no? ¿De quién no se ha burlado? Primero, ¿no? Porque al final de cuentas, este perfil de amenazas que son gravísimas y además los ataques que han hecho, ¿cuánta gente ha muerto desde que ha muerto asesinada vía de estas intervenciones? Y que no se nos olvide nunca, porque eso lo tenemos más cerca, no solo Cuba, sino las lanchas que han sido bombardeadas sin ninguna razón, sin ninguna justificación, ¿no? Previo al asalto a Venezuela. Entonces, ya esto es como, bueno, tú decías, ¿a quién falta? Pues a los astronautas, ¿no? O sea, porque estaban en la luna. O sea, realmente sorprende, incluso dentro de la base MAGA, los más adeptos a Trump, algunos ya se han deslindado de una manera muy fuerte, muy agresiva, porque ahí también entra esta otra parte, no solamente por su posición, digo, hay un pragmatismo y un seguimiento de su propia filosofía, pero hay otra pues que ya empieza a molestar porque no tiene los resultados que finalmente hubieran tenido en términos económicos o en términos, sobre todo, de lo que pueden perder electoralmente, dada esta actitud y este belicismo verbal y con armas. Yo creo que es gravísimo a lo que estamos llegando como humanidad. Y aquí hay que meter en todo siempre, cuando hablemos ya de Estados Unidos, a Israel, porque yo creo que ya esto de deslindarlo no nos ayuda para entender también la geopolítica. Entonces, esta última del Papa, pues obviamente el Papa le contesta como contestaría, o bueno, pues nada más estoy aplicando para lo que me tienen aquí, ¿no? Y que me tiene aquí el supuesto, ¿no? Diosito, y es el credo que convoca a la religión católica. Entonces, lo que me sorprende sería la no respuesta de los católicos del mundo, porque en Semana Santa lo comentamos un poquito, la cantidad de humillaciones que hubo de parte en Israel, cuando estaba celebrándose alguna de las misas en Jerusalén. Es decir, me sorprende, dado que no solamente es un número muy importante en el planeta, sino que algunos, por lo menos ahí lo dejo, de la parte mexicana, pues sí son gente muy creyente y muy activa en su religiosidad. ¿Y cómo no les ofende esto? Vaya, yo ya estaría ahorita ahí haciendo un no sé qué, pero sí creo que estamos llegando a límites nunca antes vistos. Digo, eso podría ser lugar común, pero sí lo creo. Se le deja pasar una y otra, ya estábamos viendo el mensaje, pero después no solo publicó el tuit contra el Papa, sino que publicó esta imagen que estamos viendo, en el que
Él es el Jesucristo, Arturo. Ahora Espérame, sí ¿no que... te acuerdas que decía que él podría haber sido el Papa? Que ¿por qué no lo nombraban a él? Sí, el ¿Se Papa, acuerdan? presidente de Venezuela, Perdón. él podía hacer cualquier cosa, pero pues ya Jesucristo ya son palabras mayores, mira, ¿no? que cuando persona o el personaje al que le estás salvando la vida tiene cierto parecido con Epstein. Fíjate que no eres el primero que me lo dice hoy. Se parece a Epstein, pero Es un pues, aire, ¿no? quién sabe que si Un así le airecillo. salió la inteligencia artificial. Con Jesucristo ya es, ¿no? Como meterse con muy palabras mayores, ¿o no? ¿O es mi imaginación? Bueno, yo quiero hacer primero una leve precisión a lo que estaba diciendo Leti. Sí se han bajado y se han respondido, se han bajado del barco trumpiano. ¿O qué? Vamos a ignorar a esa gran figura de la ultraderecha católica mexicana, Eduardo Verástegui, que hace unos días anunció su ruptura con Trump. ¿No? Esa sí yo no me la esperaba, ¿no? Y eso que fue antes de que se peleara con el Papa. Lo que no suena lógico suena metálico. El apoyo del proyecto político de Eduardo Verástegui siempre han sido arzobispos estadounidenses. De ahí nació el proyecto político de Verástegui. Entonces, en este choque entre el trumpismo y la élite, la jerarquía católica estadounidense, que tiene ahora nada menos que alguna de sus figuras como Papa, el señor Verástegui toma partido. Yo no me imaginaba, ¿verdad?, que alguna vez Verástegui se fuera a bajar del tren de Trump, ¿no? Como lo han hecho Giorgia Meloni, como lo están haciendo otras figuras menores de esa suerte de ultraderecha, de internacional de la ultraderecha del mundo. Ya nos harta, ciertamente, y eso comentábamos detrás de cámaras, tener que hablar o estar hablando todo el tiempo de Donald Trump. Entonces, lo que yo sugiero desde mi humilde postura es que pues vamos a seguir riéndonos de Trump, sin dejar de angustiarnos, Sí. sin dejar de preocuparnos, sin dejar de ocuparnos, sin dejar de denunciarlo como cada quien pueda desde su trinchera, porque no podemos olvidar que ese payaso es dueño del botón rojo y de un enorme arsenal que ya ha puesto de patas arriba al mundo y que lo quiere seguir haciendo para que él y sus amigos sigan ganando carretadas de dinero, que es lo que está ocurriendo con todo el episodio iraní y antes, que es lo que ocurre con el maltrato a los migrantes, incluyendo a las mexicanas y mexicanas que están en esos centros de reclusión que son como campos de exterminio, que se ha documentado de qué manera son tratados ahí los inmigrantes en prisiones que además le cuestan carretadas de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses para mantener ese engaño de que se está luchando en contra de una invasión, bla, bla. Digo, para empezar es mentira por donde se le vea, porque no ha deportado ni por asomo al número de migrantes equivalentes a sus antecesores demócratas. Pero yo digo que pues, hay que seguirnos riendo de Trump e incluso intentando hacer mejores chistes y mofas de él. Finalmente, si algo le ha aportado la izquierda a la historia de los pueblos, pues son las mejores canciones y las mejores consignas, al grado de que pues, en las marchas de la derecha ahora copian las viejas consignas de la izquierda de los años 70, 80, ¿no? No se les ocurren a ellos. Dani, ¿me dejas hacer una precisión de la precisión? Sí. Es que yo nunca he considerado a Verástegui un personaje relevante. Nada más, por eso ni se me ocurrió nombrar. Pensaba en otros católicos. Bueno, el asunto es que tiene la burla no nada más ya puede ser de nosotros, que a lo mejor uno dice, bueno, pues porque no te queda de otra más que reírte de él porque tiene las armas y tú no, pero la burla viene también ya de otros sectores que nos parecen muy extraños. Vamos a ver, este es el tuit que puso un parlamentario de Israel, que dice, Donald, si tú quieres tirar, tira, no graznes. Y uno dice, pues esos son sus aliados a los que ha apoyado frente al mundo, a capa y, o sea, lo que sea, ¿no? Y claro, le salieron más a la derecha los señores. Carlos. Yo creo que más que, bueno, para algunos, más que seguirnos riendo, como lo sugiere Arturo, yo más bien lo que a mí lo que me pasa es que se va rebasando mi capacidad de asombro, ¿no? Es como increíble que diga
todos los días tantas cosas, incluso tan contrarias entre sí. Yo tengo la tranquilidad relativa de que estoy seguro que el botón rojo alguien ya lo desconectó, ¿no? Sí, el botón rojo va a terminar siendo pues, un botón que es para llamar a un camarero o algo así, porque alguien tiene que haber dicho, oye, este tipo no puede ser que tenga el botón rojo, ¿no? Alguien, aunque sea el que barre, alguien ahí en la Casa Blanca, yo espero que haya tenido la sensatez, ¿no?, de desenchufarlo. Decías tú hace un momento que se ha peleado con todos, ¿no? No, fíjate que no se ha peleado con todos, no se ha peleado con Netanyahu. Y eso es muy significativo, porque Netanyahu es quien aparentemente ha convertido a Trump en un personaje dócil, en un personaje obediente de sus peticiones, que además son muy comprometedoras, ¿no? Como dice, pelear contra Irán cuando no era un asunto urgente para el gobierno estadounidense. Hay versiones de varios comentaristas de geopolítica que a mí me parecen serios, coinciden muchos en afirmar que el Mossad reunió algunas imágenes, algunas evidencias comprometedoras de Trump en relación al caso Epstein, y eso explica su docilidad en relación a Netanyahu. Es una especulación, vamos a suponer que sí o que no, pero el caso es que Netanyahu no solo es el único que ha quedado intacto en todo este descabezadero que ha hecho, sino que se ha permitido sabotear el alto al fuego, ¿no? El alto al fuego, este inicio de tregua tan incierto que estamos viviendo, está en riesgo desde el primer día, porque Netanyahu sigue con su estrategia, porque a él le va la continuidad al frente del gobierno de Israel en esta coyuntura, ¿no? Si él no se va a atener a lo que acuerde Estados Unidos e Irán, sino que él trae su propia lógica, sus propios tiempos y su propia estrategia, ¿no? Entonces, es significativo. A lo mejor no es eso lo que hace que Netanyahu se lleve también con Trump, pero algo así debe ser. Algo muy gordo para que sea tan obediente de Netanyahu, ¿no? Porque es prácticamente el que lo ha estado tripulando desde el minuto uno de la guerra, ¿no? Totalmente. La doctora siempre escéptica ante mis comentarios. No, es que lo que digo es que eso lo dispensa Trump. Yo creo que él hace lo que cree. Porque decir que lo está chantajeando el otro, ¿de qué lo puede chantajear si no se sabe ya lo que han hecho? O sea, digamos, a lo mejor, incluso fotos reveladoras de Trump con niñas y todo. O sea, eso es como ya Vox Populi. Entonces yo siento que ese argumento que se está, digamos, usando mucho, de alguna manera dispensa al abuelo, ¿no? No, pues es que lo engaña el otro, lo manipula. Yo creo que es perfectamente consciente y perfectamente quiere hacer lo que está haciendo. Más bien, o sea, te digo, lo acabaría dispensando. Bueno, Pero que sea utilizado no le quita agencia, ¿no? O sea, que Trump haya sido engañado y utilizado y llevado aquí vendiéndole una idea de que iba a ser una victoria fácilmente, que iba a conseguir recursos económicos, que iban a poder dominar la región, no le quita agencia de que tome las decisiones, porque al final sí lo está tomando, sí lo está decidiendo Estados Unidos también. Entonces, creo que ahí sí me voy por la teoría de Carlos también, porque vimos en la semana esta conferencia de Melania Trump también injustificada, saliendo a decir yo no tengo nada que ver con Epstein, nunca lo conocí. Entonces también son como explicaciones no pedidas que te dejan pensando, si bien no comprueban nada, dejan pensando mucho en este contexto de, bueno, ¿por qué en este momento de este conflicto sale Melania, ¿no?, la primera dama, a decir esto? O sea, es ilógico, ¿no? Y insisto, eso no significa nada, pero creo que sí, que no le quita agencia, pero yo también creo que sí han estado utilizando precisamente a Estados Unidos, y eso también ha demostrado este conflicto, ¿no? La incapacidad del gobierno estadounidense de, dominar la narrativa, porque todos en este punto ya sabemos eso. Israel está utilizando a Estados Unidos para una guerra que prácticamente para Israel es teológica, ni siquiera es económica.
Trump la está viendo por ese lado. Ahora, otra de las cosas es que en este conflicto se demostró la incapacidad militar, estratégica, económica y política de Estados Unidos de actuar. No, o sea, ¿cómo es posible que un país con menor tecnología se haya podido anteponer, digo, con el riesgo inminente de lo que ya sabemos, de una guerra nuclear, de acabar, sí, con el mapa de todo el mundo en un segundo, pero que no ha sucedido y que ha logrado hacer la resistencia incluso Irán? Creo que eso también es bien importante y creo que me quedaría con esa pregunta también. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso en la relación Estados Unidos e Israel, Trump-Netanyahu, sobre todo? Que este conflicto dejó mal parado a Estados Unidos y a Trump directamente. Israel, no, Israel sigue allí, ¿no? Entonces, básicamente eso. Con su tema y además con su gran proyecto de expansión, pero además con estos mensajes que, insisto, no dejan de ser terribles, porque Trump tan solícito con Israel y los israelíes tratándolo de, pues, a ver, grazna, ¿no? Es una cosa de verdad terrible. Y en ese mismo sentido, ahora voy de vuelta de allá para acá, anuncia, antes de lo del Papa, anuncia en la mañana que va a cerrar el estrecho, que va a bloquear el estrecho de Hormuz, que está bloqueado, y uno se pregunta, y que va a ser, dijo en una entrevista con Fox News, como lo que hizo con Venezuela en enero, pero más fuerte, o sea, como que va a atacarlos como los piratas del Caribe, como acá le hicieron en Venezuela. Y uno se pregunta, ¿realmente va a entrar a atacar, como a piratear como bucanero los buques chinos, por ejemplo, y los chinos van a quedarse tan tranquilos? Parece un poco imposible esa misión que está planteando, parece un tremendo berrinche. Pues es que ya vimos que ya lo hizo, pero efectivamente, ¿contra qué países? ¿Contra qué buques? Esa es la cosa. Eso por un lado. Por otro lado, también ya en este punto, viendo la magnitud de lo que representa ese estrecho, pues es una guerra declarada al mundo, prácticamente a la economía global. Insistimos, ya lo hizo el año pasado con los aranceles, afectó a todo el mundo. Ya lo hizo este año otra vez con los precios del petróleo, con toda la guerra que hubo en Venezuela, con lo que está haciendo en Irán. Entonces, realmente aquí tendría que haber una respuesta así contundente a nivel global, y creo que eso es un poco de lo que yo espero y tengo esperanza todavía en el encuentro que va a suceder en Barcelona en los próximos días, ¿no? Entre Luis Ignacio Lula da Silva, Petro, Yamandu Orsi, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entre otros. Entonces creo que necesita haber una respuesta contundente por parte del mundo. Esto ya no solamente es Trump contra Irán, o sea, ya está afectando a toda la economía. Ya ni siquiera, porque sabemos que los gobiernos no lo hacen así, por la gente, lo cual es tremendo. O sea, se hablaba de más de 2,000 muertos en tan solo 15 días de lo que va de los ataques en Líbano. Pero bueno, si a los líderes no les importa eso, pues por lo menos por la economía. Esto va a tener efectos, si no lo detienen, o sea, de largo plazo en la economía global. ¿Quién lo puede detener? La Corte Penal Internacional, por lo visto, no ha podido con Netanyahu, que ha volado cuantas veces ha querido ver a Trump, pasando por todos los países que son parte de la Corte Penal Internacional, y es un prófugo de la Corte Penal Internacional. Sí, ¿Quién pero puede la detenerlo? realidad sí lo está deteniendo, ¿eh? Es decir, hay que hacer un recuento de cómo le ha ido con su guerra. Sí, Dice 27 cosas. Ya gané, estoy dialogando con ellos, tal, pero va para atrás, sostenido. Yo no sé si en el mundo hay alguien que se ha perdido de vista que la guerra la está ganando Irán. No necesariamente porque se tenga que cuantificar en términos militares. Está ganándola por cerrar el estrecho de Hormuz, por estar armando la que arma, que va a la cuenta de Trump, no a la cuenta de ellos. Entonces, sí, lo están parando, ¿cómo no? Y adentro yo creo que está teniendo problemas. Digamos que lo que no le ha parado es el hociquito, ¿no? Eso sí no han logrado. No, y las matanzas, porque lo del Líbano, lo pero yo creo que ya Palestina es una especie sigue de siendo muy diarrea duro. verbal compulsiva, que ya eso sí han de decir, mira, pues déjalo, no, que ni modo, ¿no? El señor tiene... Le podemos desconectar el botón rojo, pero no quitarle el celular. Y ni bueno, porque ayer se desquitó con 2 lanchas en el Pacífico, ¿no? Sí, que está la donde parte vino trágica, y bombardeó acá, y ese es el tema, ¿no? Que sigue matando gente. Y eso es lo que ensombrece el asunto.
Arturo, ¿hay alguien que, además de quién lo van a podrá hacer algo más la nueva cumbre progresista que lo que ha hecho la ONU? ¿Qué expectativas podemos tener? Bueno, es un esfuerzo inicial. A mí me parece muy interesante, me parece tardía la incorporación de México. El sábado me metí a la página de esta iniciativa que mal traducida al español sería como Movilización Progresista Global. Y pues están las fotos de todos los ponentes, no está la foto de la presidenta porque se incorporó, entiendo, ya tardíamente o anunció que estaría tardíamente. La presidenta dijo que era una iniciativa de Boric, pero en la página del grupo lo que aparece es como una iniciativa de la Internacional Socialista, o sea, de Pedro Sánchez en el marco de la Internacional Socialista y de otros grupos de la socialdemocracia europea que crece a escala global por la incorporación sobre todo de Lula. Creo que ha tenido, y Tamara siempre ha tenido una gran presencia internacional y en los últimos años pues ha sido muy potente. Creo que los postulados de esta acción global trazan un rumbo correcto, hablan de la necesidad de organizar la resistencia, de plantear otras vías, renuevan la vieja consigna del foro de Porto Alegre y otros de que otro mundo es posible. Esa es la idea. Quizá en una versión más light, quizá en una versión más cercana a los socialistas españoles o europeos en general, pero pues yo creo que es un espacio, un foro donde debe estar en ausencia de otros foros y ya que foros, digamos, que podrían gustarle con mayor o parecer más cercanos a sectores de la izquierda que le da más, o las izquierdas a las que les da más por la retórica antiimperialista inflamada, pues a lo mejor esto les parece demasiado light, pero pues es lo que hay y lo que está resistiendo de manera efectiva. Lo que está resistiendo, ¿qué podríamos esperar realistamente de esa reunión, Leti? Pues yo digo, no suelo ser pesimista, pero... Y digo, después de los pleitos que ha tenido Trump también con Pedro Sánchez en las últimas semanas. Pero yo no quiero que se nos olvide algo como que tiene que ver con más panorámico. Estados Unidos devastó Irak en su momento y no pasó nada. Las declaraciones de Kamala Harris ya siendo candidata, ¿no? Pugnando por la presidencia con Trump, era de una abierta confrontación con Irán. Es decir, estamos viendo también cómo es una posición, yo no creo que sea, no se está diciendo eso acá, pero ni ocurrencia, ni esto de que Trump con nada más porque Netanyahu le está ahí, no. Hay una posición estratégica de esa zona en la cual Estados Unidos, incluso es una de las razones por las cuales Israel está ahí, por la cual se decidió en su momento que se pusiera ese territorio, digamos que iba a ser el aliado natural de Estados Unidos y lo ha sido toda la vida. Pero esto, además que ya se viene con el proyecto del Gran Israel de crecerse, pues ha sido parte de la pugna local de geopolítica. Entonces, yo no quiero que se nos olvide porque si no de repente es como que si este señor, pues sí está trastornado y bueno, al final de cuentas está es muy con sus ocurrencias, pero se ha hecho de manera sistemática y eso lo ha hecho Estados Unidos, decía yo, bueno, pues ni para irnos tan lejos. Entonces, sí creo que hay como muchos signos en los cuales yo coincido con Carlos en que Irán está ganando. A lo mejor fuera de Estados Unidos, sobre todo de ciertos sectores. ¿Por qué? Porque una situación de este tipo también se gana con prestigio, con liderazgo, con un proyecto en el sentido de lo que el mundo ve de una defensa legítima, a diferencia de una intervención absolutamente inapropiada. Entonces, ahí es donde este tipo de respuestas, como la cumbre que se va a llevar a cabo, y me celebro muchísimo que vaya a estar la doctora Sheinbaum, también por lo que tiene que ver con México, pero si quieren luego lo abordamos. O sea, creo que eso también va a ser muy, muy importante. Pero el hecho de esta cumbre es como también una reunión en la cual no les gusta mucho a los fachos españoles, pero Pedro Sánchez también se crece como figura. Y ahí el hecho de que vayan a su casa, bueno, también va a tener implicaciones en términos electorales. A ver qué impacto tiene esto para Lula en las elecciones en octubre, Primera vuelta ahí, a ver cómo se va a dar.
Pero agrego, le meto a esta cumbre que va a estar, nos va a llenar nuestro imaginario y vamos a irle dando seguimiento. Las declaraciones que se puedan hacer pues son de sentido común. Basta de lo que estamos viendo, se necesita ponerle dignidad y decencia a esta situación mundial. ¿Qué se puede hacer? Pero en términos estrictos, tal vez no pueden hacer tanto, salvo el hecho de que hay muchos otros, ahí ya hay derecha o izquierda, se empiezan a sumar desde sus propios pragmatismos. Bueno, Italia, ahora también Reino Unido, una declaración importante, ¿no?, de su primer ministro, también diciendo, a ver qué está pasando acá. Y el caso de Hungría con las elecciones de ayer. ¿Por qué? Porque, si hablamos del personaje ya revisándolo, bueno, no es indefendible para nosotros, sobre todo visto a distancia, pero en la geopolítica sí es un golpe a la marca Trump. Y en ese sentido, a este escenario donde uno va pegando piecitas, pues obviamente sí, bueno, no, algunos dicen, esto va a fortalecer la visión de la Unión Europea respecto a Ucrania. Bueno, yo creo que debe haber muchos más elementos, pero para efectos de este debate, de cómo se van sumando voces disidentes a lo que estamos viendo, me parece que la sumaría, ¿no?, a esta cumbre. Sobre todo después de que Donald Trump intentó aplicar lo mismo que en América, de decir, si votan por les haré quién sabe qué tantas cosas buenas para su país, y la gente en Hungría parece que no respondió igual pero arrasadoramente que acá en América. Pero me quedo contigo para dar ahora la vuelta para acá con lo que decías, qué relación, cómo nos impacta México, para venirnos ya un poco hacia este continente y las cosas que están pasando acá. ¿Y cuál es la relación que dijiste? Lo vemos para el rato, pues de una vez. Pues de una vez. Yo creo que, bueno, primero la presidenta va a viajar, ¿no?, que no es una de las cosas que se ha generalizado en esta presidencia, ni en la anterior menos. Y creo que es muy importante a lo que lo hace, pero también que vaya a España, bueno, empieza a quitarle esta fricción que ha habido de un tiempo para acá, muy justificada desde nuestra parte, por supuesto, y eso lo voy a defender hasta el último momento, pero me gusta que ya bájenle, y sobre todo porque sinceramente a quien le conviene de esta alianza es a España, ¿no? Y en este contexto también algo que hemos platicado acá, de repente sobreestimamos a los actores de la derecha facha de España, cuando pues el que está en el poder es un presidente de un partido que se dice socialista. Entonces, también que cambie eso en términos de, sí, pero no importa, no es la derecha. No es la derecha, es también como aquí, podríamos empezar a discutir qué tanto es de izquierda o no es de izquierda nuestro propio gobierno, pero creo que el punto es que son alianzas que sí van desde una visión diferente a la opuesta. Pero además, porque este es un mensaje que en el momento en que Claudia Sheinbaum, ya desde ahorita la están cubriendo, pues es una estrella. Claudia Sheinbaum va en un momento muy de apoyo, en un momento en que no hay grandes complicaciones en el país, en el sentido de lo que estamos viendo en otras partes, y entonces con una legitimidad, un apoyo que contradice a ese discurso de la derecha mexicana que se ha querido imponer y también nos lo quieren pasar a nosotros. Digamos, nosotros a lo mejor lo captamos demasiado porque pues nos importa, pero que la derecha española quiere, digamos, alimentar, inflar a figuras mexicanas que se van a pulverizar, van a quedar en un ridículo, ya habían quedado monumental. Y me refiero específicamente a una alcaldesa de aquí de la Ciudad de México, que en una entrevista que le hicieron, en la cual ella además justificaba que fuera los bombardeos y las intervenciones en Irán, porque, bueno, y en el Líbano también para el caso, porque pues obviamente se estaban defendiendo a las mujeres. Bueno, nunca pudo articular ese discurso, pero bueno, quedó en un ridículo monumental, pero es uno de los personajes inflados por la derecha española. Entonces, que vaya Claudia Sheinbaum, a mí me encanta, va a tener una cobertura y además seguramente su liderazgo, su discurso que tenga ahí, pues va a tener un impacto que acá va a resonar también mucho y va a acabar, estoy segura, fortaleciéndola, ¿eh? Decía hace un rato Elvin Calcaño en una entrevista que teníamos que los últimos que se van a romper con Trump, los últimos que se van a deslindar y los últimos que se van a dar la vuelta son las derechas de América, básicamente. De América Latina, bueno, o de América Latina del Caribe, esas son las últimas. Y cuando vemos, por ejemplo, a Keiko Fujimori siendo como la opción ya en Perú, porque a falta de opciones o a fragmentación de los partidos. Yo imagino que el día que Trump esté hundido en el fondo de Mar-a-Lago,
10,000 mayameros cubanos o venezolanos de eso, van a meterse al mar sin tanque de oxígeno a tratar de rescatar algo de ahí. Sin duda van a ser los últimos, ¿no? Y en el caso de las expresiones vernáculas de la ultraderecha, Milei, Kast y el ridículo de su muro fronterizo para tratar de humillar a ¿Los bolivianos o a los venezolanos? A los venezolanos, a sus vecinos, a quien sea, de emular a Trump, ¿no? También con esa idea del estúpido humor. Y ahora Keiko, que va por su cuarta vuelta en un país donde ya la inestabilidad, la hiperfragmentación política, pues es ya parte del panorama cotidiano, ¿no? Hace unos meses estuve pues vacacionando en Perú, pero uno nunca deja de interesarse en los asuntos políticos. Y entonces conversé con personas, con conocidos, con periodistas, con abogados, defensores de los derechos humanos. Y bueno, caminé en las calles de Lima viendo los periódicos. Me tocó una caminata el día que terminó o que dio su discurso final, aunque luego la destituyeron de todas maneras, Dina Boluarte. Y recuerdo el titular que estaba en el centro de un puesto de periódicos en el centro de Lima, del diario, me parece, La República, que decía: último discurso de Dina Boluarte. Lo más importante que dijo, 2 puntos, ya me voy. Bueno, 10 presidentes. Era la presidenta más impopular del planeta en su momento. Sí, creo que tenía -3 ya en sus últimos días, ¿no? Y la única obra... Entre 0 y 3. La única obra que se le recuerda es que se aumentó el sueldo y que se hizo alguna cirugía estética. Recuerda algún viejo dicho popular de un virrey que duró muy poco tiempo, el virrey Marquina, que duró creo que apenas unos meses, y entonces el ingenio popular mexicano en el siglo XVII, yo creo que le hizo unos versos que decía: para perpetua memoria nos dejó el virrey Marquina una pila en que se orina, y aquí se acaba la historia. Pues más o menos. Y eso es lo que pasa en el Perú. ¿Qué se puede decir de los políticos? Sí, cualquiera que sea el color, están como rehenes de un sistema financiero militar, de unas cuantas familias. Entonces eso lo documentan muy bien colegas expertos en esa región, en esas elecciones. Hace muchísimos años, en la prehistoria, yo formé parte de un grupo de periodistas mexicanos que entrevistamos a Fujimori para terror del que tuviera 2 o 3 centímetros de frente, porque era un personaje realmente alucinante, ¿no? Que yo le pregunté sobre quién había diseñado, ya sabía la respuesta, pero quería oírla de su voz. ¿A quién se le había ocurrido presentar de la manera como presentaron a Abimael Guzmán, en una jaula como de pájaro y con un traje como de rayas, etcétera? Y esbozó una sonrisa gigantesca y dijo: a mí, por supuesto, ¿no? Bueno, y luego siguió una perorata en la que habló de que hay un sociólogo que dice que solamente, un sociólogo de izquierdas que ni me tiene por qué querer, pero que dice que a este país, al Perú, solamente lo entienden 2 personas, Abimael Guzmán y el chino Fujimori. Y Abimael Guzmán ya lo tengo en la cárcel. Bueno, pues la hija es una calca, ¿no? Renovada, etcétera. Pasa por segunda vez a la segunda vuelta con una votación ridícula, como puede ser en un país con esa fragmentación. Creo que son 58 candidatos a la presidencia o algo 35. Así. Bueno, 35. Han sido 58 partidos, creo que hay. Una cosa loca. Entonces, bueno, pues ahí quien gane, no importa. Está no sé qué habrán ahora hecho los Vargas Llosa, ¿no? Que la vez pasada apoyaron a Keiko, pese a que habían tenido un choque frontal durante décadas, esas familias, pero pues quién sabe si sigan pensando. Eso es de hace 4 años, ¿no? Cuando Keiko le agradece a Álvaro Vargas Llosa su apoyo, después, e incluso está en un acto de campaña, en el cierre de campaña de Keiko, y le da un abrazote, y lo recordé a Álvaro Vargas Llosa, que no es un personaje que yo siga habitualmente, porque hoy sacó un tuit hablando de cómo Orbán, el húngaro, no representa a las derechas del mundo, y que qué bueno que perdió, y que qué bueno que Meloni se está distanciando de Trump. Entonces, cuando uno ve esas fisuras entre la derecha del mundo, dice, bueno, hay algo de esperanza por ahí, por ese lado también, ¿no? Y algo
de esperanza, pero tenemos a Milei que por primera vez ya está, o sea, ahora sí está perdiendo mucha popularidad, a Noboa que nadie lo quiere, a Keiko que tiene 14% según los resultados de ayer, y de todas maneras se mantienen, que ese es el problema, ¿no? Aunque nadie los quiera, porque el único de todos estos personajes que mantiene una alta popularidad es Bukele, pero todos los demás están bajitos. Y Milei no está mal, ¿no? Va abajo ya del 50%, ya está ahora sí, porque ya se están sintiendo los efectos económicos de su mal salvamiento económico en otros sectores de la población. Pero el momento es que se mantienen, porque mantienen los controles de los espacios políticos. Sí, no hay que perder de vista que en el Perú los dos candidatos que tuvieron más votos son de derecha y de extrema derecha, que la disputa es por ver quién es más de derecha, ¿no? Y el tercero en discordia... Como en Hungría, que a ver cuál es más de derecha, ¿no? Y el tercero en discordia dicen de centro, esta cosa que todavía hay alguna gente que cree que existe el centro, es menos de derecha, pero son de derecha los tres. Yo creo que sí hay una crisis en la derecha, pero también en el progresismo, lamentablemente, ¿no? Me parece que la izquierda del Perú es un ejemplo de esto, ¿no? Desarticulada, incapaz de... Llegó a la presidencia pues con muchos problemas y ahora está profundamente debilitada, ¿no? Entonces, tampoco son buenas noticias, ¿no? Digamos que yo creo que este carnaval de que cada año cambian de presidente, mientras en la Constitución de Perú sigue habiendo este artículo que califica la capacidad moral permanente, la incapacidad moral permanente de, bueno, pues eso, si la clase política está desacreditada en todo el mundo, ¿no? Imagínate cómo haces para acreditar la capacidad moral de alguien, que es algo tan subjetivo. Y ese sigue siendo el caballito de batalla de las oposiciones en Perú. Tumban a un presidente con 70 votos del legislativo, pues por incapacidad moral, ¿no? Como si ellos tuvieran mucha capacidad moral. Entonces, yo creo que sigue el carnaval, ¿no? No sé, no veo... los Vargas Llosa lo que hacen es, pues, Álvaro Vargas Llosa, pues, salpimentarlo un poquito, ¿no? Hay que perder de vista que, pese a ser un gran novelista, Vargas Llosa fue un desastre como político, no daba pie con bola, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras siga ahí Bukele, pues seguiremos un poco inquietos, pero la gran pregunta es qué pasa con el progresismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el progresismo? Vamos a ver algunos temas de los progresistas, pero antes cierro esto, veré también con el inicio qué podemos esperar de justo de la cumbre progresista. Cuáles pueden ser nuestras expectativas precisamente en este entorno, porque una cosa es Europa con sus dinámicas, ¿no? Otra cosa es América, finalmente en América tenemos una historia colonial y de repetición de escenarios de la visión de Estados Unidos, que quiere reconfigurar el mapa una y otra vez desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Pues, por ejemplo, una acción muy concreta que yo esperaría y que sí se podría hacer si hubiera la suficiente voluntad, sería que los otros países que asistan a esta cumbre apoyen como lo está haciendo México y sostengan esa ayuda humanitaria permanente con Cuba. Eso sería una acción tangible. Por ejemplo, Tendría que incluir el petróleo. Sí. Ese es el siguiente nivel, pero por lo menos si mandan arroz, con eso ya empezamos. O sea, el punto es también desde lo simbólico las acciones, y creo que ese es un primer paso y es lo más cercano que tienen. Antes de hacer un pronunciamiento o intentar detener lo que está sucediendo al otro lado del mundo, tenemos situaciones precisamente en Latinoamérica, ¿no?, que se tienen que resolver. Ahora, quisiera regresarme a esto de Perú, porque también, sí, coincido plenamente. ¿Qué está haciendo la izquierda nuevamente? ¿No? O sea, ¿por qué hay un candidato, que es en este caso Keiko Fujimori, que incluso en la intención de voto apenas llegaba al 15%? ¿Qué te dice eso de un país? ¿No? O sea, ¿cómo está ya la gente tan harta de haber tenido 8 mandatarios en menos de 10 años que pues ya no hay confianza en las instituciones como tal? O sea, agrégale a este sistema político completamente segregado y dividido, agrégale también el problema de la Constitución, que es muy débil en ese sentido, no protege a los poderes.
Agrégale también el tema de la desigualdad territorial, porque también en Perú se viven distintas realidades. O sea, vimos, por ejemplo, con Castillo, que era un personaje que representaba precisamente como a todo este sector rural y que no tuvo el apoyo en lo urbano y que ahí lo perdieron. Fueron esas clases las que sobre todo lo llevaron a la destitución. Entonces ahora también no hay una propuesta que logre articular esa unión territorial y que no logre tampoco un poder político, una figura política, abrazar lo que es la figura del Congreso y también tener una propuesta decente para la presidencia. Entonces, ¿qué está pasando en Perú con las izquierdas, con los movimientos? También me quedaría en eso. Y regresando al tema de también la desconfianza en las instituciones, bueno, lo que vimos también, se extendieron las elecciones hasta el día de hoy a las 18 horas, precisamente porque no se pudieron instalar todas las casillas para la votación. Eso es una muestra más de la incapacidad y de la crisis política, de la crisis de gobernabilidad que está viviendo el país. ¿Cómo confías en unas elecciones en las que se extiende un día más la votación? ¿Qué resultado puede haber? Y sobre todo con la cabeza ya, insisto otra vez, Keiko Fujimori es su cuarto intento por llegar a este cargo después de la herencia de su papá. Entonces, creo que tiene que haber una reconfiguración completa de lo que es la política, incluso también disputar desde lo simbólico en Perú, cosa que no se está haciendo. Espero que, por ejemplo, este encuentro que se haga en los próximos días progresista pueda también disputar eso, las narrativas, aunque creo que eso ya se está haciendo. O sea, lo que decía también la doctora Leti, pues la presidencia de Claudia Sheinbaum ya es un faro a nivel internacional. Tal cual, México se consolidó desde el sexenio pasado como una luz progresista y de izquierda con todos sus matices que podemos discutir, ¿no? Pero a nivel global así se ve, sobre todo en Latinoamérica con esta coyuntura de Donald Trump. Y lo mismo está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, aunque, insisto, hay matices muy delicados que de hecho en este momento se están discutiendo en el país, como el fracking. Ese es un tema. Vamos a entrarle también a esos temas. Los fracking, eso no nos va a alcanzar hoy la vida porque esto se nos va súper rápido. Y antes de terminar con el asunto este de los progresismos de América Latina, Leti, te quiero preguntar de Estados Unidos, porque vimos que también se peleó con los influencers que lo seguían y los reporteros que lo seguían, y que haya una serie de personas dentro de Estados Unidos que no son ni los socialistas, pueden ser muy poquititos, ni son los demócratas, sino dentro de su propio equipo también y de sus propios grupos de seguidores empieza a tener ya un costo político, lo que está, o sea, como que lo que bien había construido con el tema de los migrantes enemigos se le ha derrumbado con Irán, ¿o es mi imaginación? No, yo creo que con lo de los migrantes ese grupo no se deslindó, y a lo mejor sí reconocer que estaban excediéndose en el sentido de que políticamente tuvo un impacto, pero ese grupo de derecha que apoyó a Donald Trump desde hace 10 años de manera decidida, y que algunos de estos influencers que les dicen, yo nunca digo influencers de qué, pero bueno, algunos tienen 50 millones de seguidores, por ejemplo. Entonces, tienen una capacidad de réplica, y esa es otra cosa, en varios sectores entre mujeres, entre jóvenes, Carlson, que ese es de los más famosos, bueno, pues en un sector muy amplio, y que han acompañado realmente en todas a Donald Trump, incluida esta presidencia. Ahora, aquí el detalle es que hay muchas cosas en las que se deslindan, pues abierta, digo, cada caso sería diferente, pero abiertamente por cuestiones que tienen que ver con que pues la economía le están viendo un cierto impacto, que ahí también habría que discutir algo, porque cuando ellos hablan de inflación, bueno, visto desde América Latina es como, ay, queridos, ¿no? O sea, pero realmente pues tiene un impacto en la vida cotidiana, el nivel de discusión que hay, pero al final de cuentas estos influencers lo que han visto como respuesta, no un debate, porque no lo hay, es una descalificación de Donald Trump brutal. Les ha dicho menos que descerebrados, absurdos, tontos, incapaces, y que incluso, ¿no? Le decía a Carlton, le decía, bueno, tú es que ni siquiera pudiste acabar una carrera universitaria, o sea, ¿de qué me hablas? Pero ya con una cosa en la que, pues, eran su apoyo fundamental. Entonces, ¿qué quiero decir con este recuento? Que al final de cuentas Donald Trump de verdad que se pelea con todos. Supongo yo que se habrá peleado con Melania después de lo que Melania salió a decir, ¿verdad? Bueno, porque uno diría, es como no me ayudes, comadre, ¿no? Pero creo que este escenario sí nos dibuja no una oposición, y es una derecha muy dura.
sería más bien esa derecha que apela por el purismo de la derecha maga. Más bien ellos lo que dicen es que él se separó de los principios que habían llevado a ¿no? el proyecto 2025, todos los cambios que están hechos. Ojo con eso. Claro que son revertibles porque no fueron cambios constitucionales, pero muchas cosas en Estados Unidos hay libros prohibidos. Bueno, Isabel Allende está prohibida. Hay libros, no solo libros, sino que también hicieron cambios en términos de lo que sería, ¿no?, para nosotros la Secretaría de Educación, que está que es por estados, pero muy fuertes en lo migratorio, vaya, ¿no?, para que algo que hablamos siempre acá. Entonces, sí creo que estos cambios profundos no es que se van a revertir fácilmente, y este grupo lo que querría es profundizarlos en esta idea más purista. Casi que me recuerda a los primeros calvinistas, ¿no?, que vinieron de Europa hacia Estados Unidos en esta idea de poder profesar su fe y su credo de una manera realmente ortodoxa. Estos son un poco ese perfil. Entonces, ¿qué anuncia? Anuncia una ruptura muy, muy fuerte porque Trump decididamente los humilló y los ha maltratado de una manera muy abierta. No me acuerdo ahorita el nombre de una de estas influencers que habló y mandó un tuit en la mañana. Candace Owens o algo así. Muy indignada por el tema de Trump emulando a Cristo, vaya. Decía ella, eso no es la primera que veo a ese nivel, ¿no? Sí, bueno, pues ahí, y además no se le ven señales a Trump de que vaya a dejar de lado los intereses de Netanyahu. O sea, que es lo que todos esperarían, que dejara eso y se dedicara. Pero ya bajó la imagen de inteligencia artificial donde se ponía como Cristo, según el Washington Post. Ya la quitó. Ya la quitó. Es que sí, se la quitaron, ¿no? Si a nosotros ni a Zapata no, o sea, ni la Virgencita. Ahora la Virgen o algo te están diciendo. Pues imagínense meterse ahí a hacer. Arturo, quiero regresar con el tema de América y de lo que estaba diciendo Carlos sobre. O sea, si las derechas estas que están, por suerte, perdiendo por lo menos el impacto que parecía que tenían de los libertarios y no sé qué, pero también ciertas crisis en los progresismos, ¿será? Quiero mostrarles fragmentos de una entrevista que ayer me llegó como por 10 chats distintos con Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea de Venezuela. El chavismo está más unido que nunca. Se la pasan hablando, antes decían no, que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez y Diosdado. Hay una cohesión, porque eso también lo aprendimos el 3 de enero. Y nuestra aspiración es que esa cohesión se amplíe más. Pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores, pero los opositores son pésimos ganadores. Lo más importante ahorita es la economía, como le decía Clinton, que era Clinton en su campaña electoral, la economía, estúpido la economía. Bueno, es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta, bueno, que todo esto valió la pena, que todo este proceso valió la pena. Nosotros hemos mantenido una situación de relaciones con el gobierno del presidente Trump basadas en el respeto, basadas en la cooperación, basadas en la necesidad de que avancemos en la economía, basadas en mejorar e incrementar la producción petrolera de Venezuela y también adaptar las condiciones de nuestras leyes para que esos procesos que sin duda incluyen inversión extranjera puedan avanzar. Se perdieron ya los marcos referenciales del proyecto bolivariano, de nuestros proyectos en general. Antes de hablar de Venezuela, te pido 15 segundos o 20 para hacer solo una presión sobre Fujimori, porque la memoria luego es muy corta. La candidata Keiko Fujimori es hija de un expresidente que pasó 15 años en la cárcel, condenado por homicidio, secuestro agravado, peculado. Que eso no se olvide. Y la señora Keiko Fujimori nunca ha abjurado de ser la heredera política de su padre. Entonces, digamos, es el mismo proyecto criminal. Y por eso, cuando uno da por sentado que pronuncia la palabra Fujimori, todo el mundo va a entender, pues no lo es, sobre todo para los jóvenes. En el caso de los progresistas y los venezolanos, bueno, algún día vamos a tener que preguntarnos por qué en momentos de crisis, grandes o pequeñas,
Nuestros progresistas latinoamericanos recurren inmediatamente a la prensa tradicional o a los comunicadores que algún día o muchas veces consideran oligárquicos o herencias de los viejos regímenes. Que es lo que hace en este caso Jorge Rodríguez, que es presentado en la entrevista del País como la segunda figura política, aunque muchos en Venezuela piensan que es la primera. Él se incorporó al gobierno de Hugo Chávez mucho antes que su hermana, ¿no? Tuvo un papel muy importante, primero como presidente del INE venezolano, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral, y en la entrevista pues hay muchísimas claves, muchísimos asuntos o líneas que podríamos conversar, desde su gusto por citar esa cosa clintoniana de es la economía estúpida, hasta aquella frase de que el que quiere besar busca boca, etcétera, etcétera. Pero quedémonos con la que dice que todos podamos confiar en el árbitro electoral, después de lo que significó la elección del 25. Otra, en el chavismo somos malos perdedores, que es una suerte de reconocimiento implícito de que no ganaron la elección de 2025. Cuando habla del tema de los presos, dice que se cometieron errores que no se debieron haber cometido. En 2020, en una rueda de prensa en Miraflores, yo increpé directamente a Maduro, le pregunté sobre el caso de 2 jóvenes directivos de Petróleos de Venezuela que estaban presos acusados de vender información confidencial a Estados Unidos. 2 años después fueron exonerados, liberados, pero la respuesta de Maduro fue grosera, me acusó de mentiroso. Eso no me quejo, es parte del trabajo del periodista, tampoco creo que merezca mayor comentario, pero sí llama la atención que ahora esa figura que reemplaza en esta suerte de equipo presidencial a Nicolás Maduro, los que ayer decían que habría fraude, hoy digan una frase como la que pronuncia Rodríguez en esta entrevista: Venezuela se está poniendo bastante sexy desde el punto de vista de la posibilidad de inversiones extranjeras. Me hizo recordar, por otro lado, cuando habla de esto de qué es la economía y que ese es el punto central, que en 2007 ya llovió desde entonces. Tuve una entrevista con José Vicente Rangel, una figura de la izquierda venezolana, periodista, vicepresidente de Chávez en un par de ocasiones, canciller. Y en ese lejanísimo año, José Vicente Rangel, una figura del chavismo que nadie puede cuestionar, me dijo a una pregunta sobre los errores del chavismo, dijo: debemos entender que hay que modificar, que es muy ineficaz nuestra burocracia, y luego entender que el desafío es económico, no es político. Porque si abres la compuerta para dialogar con los sectores del país, se tranquiliza la política, pero lo que no se tranquiliza es la economía. 19 años después, Jorge Rodríguez viene a decir más o menos lo mismo, con otras palabras. La pregunta es, ¿qué hizo el chavismo esos 19 años? ¿Y cuál parte de la responsabilidad de la actual situación de Venezuela le corresponde al chavismo-madurismo y cuál al bloqueo? Creo que hay que distinguir ahí, porque no todo está en el bloqueo. En el caso que menciono de la pregunta a Maduro, estos jóvenes, Argenis y Alfredo, se creyeron el cuento de la lucha contra la corrupción. Denunciaron que salían barcos sin registro. Ellos fueron los que terminaron en la cárcel, porque la cúpula madurista protegió al presidente de PDVSA y a toda la cúpula de PDVSA. Hoy, en esta entrevista, Jorge Rodríguez dice que la corrupción de 2020 fue escandalosa de los directivos de PDVSA. Bueno, y por último, las izquierdas latinoamericanas en general deberían hacer un ejercicio de autorreflexión por la responsabilidad que conllevan en esta deriva de Venezuela. Todavía el año pasado, delegaciones de muchos países, incluido México, fueron a Venezuela y regresaron a sus países para decir que el sistema electoral venezolano era perfecto y que ahí no había fraude y que todo era felicidad en el pueblo de Venezuela. Entonces, pues, sí debe haber un ejercicio también de autocrítica, de reflexión sobre qué fue lo que falló, qué hay que corregir, a dónde enderezar, ¿no? Porque pues lo que vemos ahora pues, es un reparto de culpas nada más, y ya los cubanos lanzándose en la red X contra los venezolanos, en fin, pero se necesita sin duda un proceso de reflexión mucho más profundo y amplio. Otros dirán, con eso termino, pues están haciendo lo que pueden en el marco de la invasión, de la captura del presidente Maduro. Sí,
Pero por lo que dice Rodríguez, tienen muchos márgenes, entonces hay que ver cómo actúan con esos márgenes. Bueno, efectivamente esto nos da para todo un tema el que ha abierto aquí Carlos Mendoza, los progresismos, las reflexiones, los límites, hasta cuándo toleramos cosas que vemos que no están ocurriendo bien, hasta cuándo le damos vuelta, pero como ya no nos va a dar tiempo, porque ya se nos fue el tiempo, les va a quedar a ustedes dos decirnos, ahora sí que como diría el clásico de fútbol mexicano en 5 palabras, no tanto, pero sí, el cierre, los titulares, ¿con qué nos quedamos en esta mesa, Carlos? Pues con mal sabor de boca esa entrevista es patética. A mí me parece muy mal. Tienen responsabilidades, ¿no? Entonces, es que no da entrevistas. A lo mejor a eso quiso decirlo. Pues lo que se las crea quien se las quiera creer, ¿no? Pero es demasiado omitir que su presidente está preso en Estados Unidos, es demasiado omitir que hubo una incursión militar en su territorio, es demasiado omitir que Trump ha dicho que va a ser el presidente de Venezuela, ¿no? Y entonces ahora todos jugamos a los desmemoriados, a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 así. Entonces, pues esas son boquetes en el alma del progresismo latinoamericano, ¿no? Es demasiada responsabilidad salir a decir eso, desde mi punto de vista. Veré. Pues que dicen en esta entrevista que el chavismo está más vivo que nunca, pero ¿cuál chavismo? ¿El chavismo de Chávez, el chavismo de Maduro o el chavismo sin Maduro? Esa sería la pregunta. Trump, ¿no? El chavismo de Trump en este caso también. Eso, y creo que sí demuestra bastante debilidad esta entrevista. O sea, entendemos que cada país resuelve sus coyunturas como puede y eso es algo que corresponde a la población, pero sí demuestra soberbia incluso, ¿no? Este tipo de entrevistas. Ahora, nada más rápidamente regresando a lo del fracking, nada más comentario. Ahorita la balanza es soberanía, daño ambiental, pero también podría ser agua, gas, ¿no? O sea, ¿qué queremos para un futuro? Con eso lo dejo. Bueno, fracking es un temote que vamos a seguir aquí abordando. Muchísimas gracias a los 4, se nos acabó el tiempo como era de esperar, porque son muchos temas y porque además todos muy valiosos. Gracias, nos vemos la próxima semana.